Muy buenos días. Hoy les vengo a hablar sobre la presunción de inocencia. Yo soy el abogado Manuel Reverte y mi celular es el 69657875. El artículo 22 de la Constitución Política de la República de Panamá consagra el principio de la presunción de inocencia. Dice así: toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma que le sea comprensible de las razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales correspondientes. Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia. Ahí está la presunción. Esta es una presunción juris tantum. Mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa. Quien sea detenido tendrá derecho desde ese momento a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales. La ley reglamentará esta materia. Vamos a repetir a donde se señala de la presunción de inocencia, ¿no? Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia. Pero, añade, mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público. Ok, ¿qué significa esto? Si bien es cierto que todos, se presume que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, la misma norma constitucional que les leí señala que es mientras tanto no se pruebe lo contrario. O sea, eso le llamamos en el derecho presunción juris tantum, que admite prueba en contrario. Entonces, venimos escuchando en la televisora, en la radioemisora, en los programas de opinión sobre el proceso que se le sigue al expresidente de la República, que le toca probar inocencia, y en otros procesos también. Se está empleando mucho esa expresión que a la persona que la Constitución presume de inocente le toca probar inocencia. Eso es un contrasentido, pero hoy vamos a demostrar que no lo es, porque allí opera lo que se llama la figura de la inversión de la carga de la prueba. O sea, cuando a ti te acusan o denuncian por un delito, el que te denuncia o te acusa tiene que probarlo. Hasta ahí tú estás resguardado por la presunción de inocencia, ¿no? Pero ¿qué pasa en el transcurso de estos procesos? Van aportando pruebas que te incriminan, que te señalan como posible autor o cómplice primario o secundario de ese delito que se está persiguiendo. Entonces, en ese momento, el derecho lo que te está diciendo, defiéndete, porque si no te defiendes, te voy a condenar. Hay pruebas contra ti. La persona que es acusada y no está confesa, viene señalando, yo no fui, yo no fui, yo no soy, yo no soy. Ok, hasta ahí vas bien. Pero cuando ya en el proceso, ¿no? Te están aportando pruebas, ya entonces tú tienes que defenderte y eso que estás diciendo tienes que sustentarlo, que tú no fuiste. Allí es donde se invierte la carga de la prueba. Vamos al otro artículo de la Constitución, el 220, que señala las atribuciones del Ministerio Público, que es el que persigue los delitos. Son atribuciones del Ministerio Público. Ordinal cuarto, perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales o legales. Ok. Entonces, le voy a señalar unos ejemplos de inversión de carga de la prueba, porque es que parece un contrasentido, pero no lo es. Tanto en el Código Civil, como en el Código de Trabajo, como en el Código Procesal Penal, hay normas jurídicas que invierten esa carga de la prueba y ahora le toca a ese denunciado o acusado demostrar inocencia, que es lo que se está diciendo mucho en los medios de comunicación social y pareciera que vulnera lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución, que señala la presunción de inocencia. Pero es que esa presunción de inocencia es hasta tanto se te pruebe lo contrario. Y en el curso de los procesos, ya sea civil, laboral, penal, el que sea, si te están probando lo contrario y estás apareciendo como que debes el dinero, como que tú cometiste el delito, entonces ahora es esa carga de la prueba. O sea, el juez está en el centro de ese debate, fiscal y abogados defensores. Entonces, el derecho y el juez te están diciendo, bueno,
ahora te toca a ti sustentar por qué afirmas que no debes ese $1.000.000 o ese dinero, o afirmar que no cometiste ese delito, o afirmar que no cometiste esa falta disciplinaria en materia laboral, porque te van a, están pidiendo tu destitución y que no hay lugar a una indemnización. Está justificado el despido. Entonces, en esos momentos es que se invierte la carga de la prueba. El artículo 257 del Código Procesal Penal. Este es el Código Procesal Penal. ¿Ve? En materia de aprehensión de bienes contra el imputado, los fiscales pueden secuestrarle los bienes a los imputados, porque es un bien producto de un peculado o de un blanqueo de capitales o de lo que sea, o de un robo. ¿Ve? Entonces, llega la denuncia. Se producen una serie de pruebas, pues, que demuestran la comisión del delito y los posibles autores o cómplices, y los fiscales proceden a la aprehensión, o sea, al secuestro de esos bienes mal habidos. Observen lo que dice el artículo 257 del Código Procesal Penal de Panamá. Carga de la prueba en materia de bienes. Los imputados por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado, terrorismo y narcotráfico deberán demostrar la procedencia lícita de los bienes aprehendidos para solicitar el levantamiento de la medida. Los bienes aprehendidos son los bienes secuestrados, ¿no? Allí el artículo 257 le está diciendo que los imputados deberán demostrar la procedencia lícita, o sea, te los quitaron, esos bienes mal habidos, para que te los devuelvan. Ahora se invierte la carga de la prueba. Tú tienes que probar inocencia, que son tuyos. ¿Cómo lo adquiriste? ¿Por compraventa lícita? ¿Cómo la adquiriste? ¿Te ganaste la lotería y con ese dinero lo adquiriste? ¿Alguien te lo donó? ¿Alguien te lo regaló? ¿Es el producto de tu trabajo? ¿Es el producto del esfuerzo de todas tus empresas? Justifícame. Tú tienes una cuenta bancaria que justifica la posesión de esos bienes mal habidos y que los fiscales te lo están quitando. O sea, allí es que se invierte la carga de la prueba. Y entonces, por eso que ustedes escuchan en la televisora, en la radioemisora y en los periódicos que fulanito que está encausado y es imputado tiene que probar inocencia. Entonces, cuando yo mismo como abogado escucho esto, oye, pero se nos ha enseñado en la Facultad de Derecho que se presume la inocencia de todas las personas. Tú eres el que tienes que probar culpabilidad porque tú me estás acusando. Pero es que hay la figura de la inversión de la carga de la prueba, y eso me motivó a repasar el tema, y ahora, o sea, ya les leí el Código Procesal Penal, ahora vamos al famoso procesalista Jorge Fábrega Ponce, que fue el que me dio la respuesta. Este es el libro de Derecho Procesal Civil 2, que era el libro escrito por el gran jurista ya fallecido, licenciado, mire, ese tenía licenciado y sabía más que todos esos catedráticos, Jorge Fábrega Ponce. ¿Ve? Este señor era una eminencia y era estudioso del derecho y escribió muchos libros jurídicos. Fíjense lo que dice Jorge Fábrega Ponce, el inolvidable, fue presidente del Colegio de Abogados y todo eso. En su libro, ¿no?, sobre la carga de la prueba. Reglas. Esto está en la página 557 de dicho libro, que se llama Instituciones de Derecho Procesal Civil. A cada parte le corresponde probar los presupuestos o supuestos de hecho de la norma jurídica que le es favorable. Así, el artículo 687 del Código Judicial preceptúa: el demandante, y no estamos hablando de penal, estamos hablando de derecho civil acá. Tú estás cobrando una cuenta, vamos a decir de $1.000.000, ¿no? ¿Cómo se invierte contra el demandado la carga de la prueba? Porque ahí el demandado contesta: no es cierto, es falso y por tanto lo niego, pero no explica por qué lo niegas. Pero el apoderado del demandante te está presentando un barranco de pruebas que demuestran que tú debes el $1.000.000, y ahora el derecho te invierte la carga de la prueba en el sentido: pruébame tú, demandado, que eres inocente y que la pagaste. O sea, ¿cómo lo vas a probar? ¿Un cheque certificado o cheque de gerencia por $1.000.000?
o un slip del banco que tú depositaste en la cuenta bancaria del acreedor y se la pagaste, o sea, pero no lo demuestra. Entonces ahí es donde se invierte la carga de la prueba. Y si no lo demuestra, te condenan a pagar eso más capital, más costa, más recargo de ley, más intereses legales. Igual en el penal, te condenan a la pena privativa de la libertad que se señala por esos delitos. Mire, el artículo 687, Código Judicial Panameño. El demandante es el que debe dar la prueba sobre el hecho. Es correcto. Cuando yo soy apoderado de un demandante, yo aporto las pruebas. Y si hacen falta algunas en la etapa probatoria, cuando se abre a prueba, le aporto más pruebas. ¿Ve? Igual hace el demandado. Él tiene que aportar sus pruebas de que es inocente. Entonces, el demandante es el que debe dar la prueba sobre el hecho o la cosa que negare el demandado. ¿Ve? Porque los demandados niegan. ¿Ve? El cual habrá de ser absuelto no probando aquel lo negado. O sea, si el demandante no te prueba lo que el demandado está negando, van a absolver al demandado. Pero ¿qué pasa cuando el demandante sí lo prueba? Tú me debes ese $1.000.000. ¿Ves? Aquí están los contratos, no hay ninguna constancia que lo has pagado. Aquí están los emails que te estoy reclamando de hace rato que me los pagues. Entonces, aquí viene. Vamos a repetirlo. 687 Código Judicial. El demandante es el que debe dar la prueba sobre el hecho o la cosa que negare el demandado, el cual habrá de ser absuelto no probando aquel lo negado. Del mismo modo, el demandado debe probar los hechos en que funda sus excepciones. Aquí viene una inversión de la carga de la prueba. Quizás esto alude a un juicio ejecutivo, que en los juicios ejecutivos tú no contestas es falso y por tanto lo niego, sino que en los juicios ejecutivos que tú me debes $1.000.000 y ahí está el pagaré o ahí está la letra de cambio, entonces tú tienes que excepcionar, presentando una excepción de pago o excepción de prescripción. Ya eso prescribió, ya pasó el tiempo en el cual judicialmente me lo tenías que reclamar, ya prescribió y se cae ese proceso. O ya te pagué, aquí está mi slip que te deposité ese dinero, ¿ves? Pero si no, entonces te van a condenar a pagarlo. Por eso, el artículo dice al final, del mismo modo, el demandado, ahí viene la inversión de la carga de la prueba para el demandado, que también en el derecho civil se presume la inocencia. Del mismo modo, el demandado debe probar los hechos en que funda sus excepciones. O sea, no te pagué, pruébamelo. O sea, ya te pagué, pruébamelo. Con un slip de un depósito, con un cheque certificado o cheque de gerencia que demuestre que pagaste, ¿no? Aquí tenemos un claro ejemplo de inversión de la carga de la prueba y tú, que se presume, hasta tanto se te demuestre lo contrario, que eres inocente, ya te lo están demostrando con las pruebas que se aportan. El pagaré no pagado, la letra de cambio no pagado o el contrato de que se trate y no hay ninguna constancia que has pagado. Vamos al 688 del mismo Código Judicial. Es pues regla general que el que afirma una cosa es el que tiene el deber de probarla. Así es la regla general, pero admite prueba en contrario. Y no el que la niega, a no ser que la negativa contenga afirmación. Este artículo 688 reafirma lo dispuesto en el 687 del Código Judicial. La regla general, tú niegas y el demandante que afirma es el que tiene que probar. Pero se invierte porque tu negativa contiene una afirmación. ¿Cuál es la afirmación? La afirmación, no te debo nada. Pero ahí hay pruebas que sí debes. Entonces el derecho te invierte la carga de la prueba y te dice, pruébame inocencia, pruébame que pagaste esa deuda. Esa es la famosa inversión de la carga de la prueba y no atenta contra el principio constitucional que les acabo de citar en nuestra Constitución, de que se presume inocencia hasta tanto se compruebe lo contrario. Así es que si uno, sigue diciendo el artículo 688, si uno niega la habilidad de un testigo, por ejemplo, tú tachas el testigo. Es un testigo inidóneo o inhábil para declarar. Lo impugnas, pues. Tiene que probar su negativa, porque contiene la afirmación del hecho que causa la inhabilidad. Ok. Ahora vamos a un artículo del Código Civil, el 1100. Este es el Código Civil. Ok.
el, el jurista Jorge Fabrega lo está citando en su libro. Este artículo del Código Judicial coincide en cuanto al fondo con el artículo 1100 del Código Civil que establece, artículo 1100. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o estas. Esa es la regla general. Sin embargo, la fórmula del Código Civil es impropia ya que se refiere a las obligaciones, que es restringida cuando debe referirse a los hechos constitutivos de las relaciones jurídicas. Ok. El 1100. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o estas. Ok, aquí está lo que quería destacar. La persona que es demandada está diciendo, ya esa deuda se extinguió. Ok, pruébalo. Prescribió. Esa es una manera de demostrar que ya no te la pueden probar. Pero si no ha prescrito, no me estás probando. Entonces sí la debes. La otra manera de probar extinción, ¿no?, es los recibos de que pagaste o los cheques de que pagaste. Ok. Ahora vamos al caso en el derecho del trabajo. Hay un artículo semejante. El Código de Trabajo. Aquí está, la página 558 del libro del licenciado Jorge Fabrega Ponce. Pues él era un jurista muy eminente. El Código de Trabajo expresa el principio así, artículo 735 del Código de Trabajo panameño. La carga de la prueba incumbe a la parte que afirma la existencia de hechos como fundamento de su acción o excepción. No requieren prueba los hechos afirmados por una parte y admitidos o reconocidos por la contraria, respecto a los cuales la ley no exija prueba específica. Los hechos notorios, los que estén amparados por una presunción de derecho y el derecho escrito que rige en la nación o en los municipios o en las entidades autónomas, semiautónomas o descentralizadas. El principio de la distribución de la carga de la prueba ha sido enunciado así. Incumbe a cada parte probar los hechos que integran el supuesto contenido en la norma jurídica que cada uno pretende que sea aplicada como fundamento jurídico de la pretensión que formula. También debe tenerse en cuenta el caso de las presunciones. La persona amparada por una presunción está liberada de la carga en cuanto al hecho presumido, mas no así del hecho que le sirve de antecedente. Ahí está otra vez. La persona amparada por una presunción está liberada de la carga de la prueba en cuanto al hecho presumido, mas no así del hecho que le sirve de antecedente. O sea que si te están demostrando en un proceso laboral que se te pagó en la liquidación la indemnización, no exijas más indemnización porque aquí están los recibos. Y entonces el trabajador está insistiendo y el abogado del trabajador que no me has liquidado completo, que eso está incompleto o que no me liquidaste, o están diciendo mentiras, pues. Entonces el derecho le invierte en ese momento la carga de la prueba. Prueba que hace falta algo. Entonces si no lo prueba, bueno, queda exonerada la empresa de pagar algo adicional, porque es ella la que te ha probado. O sea, para resumir esto, ¿no?, para nosotros mismos resulta un poco complicado y más allá para el mundo lego. Al negar los hechos de una demanda civil o comercial, o cuando te secuestran los bienes mal habidos en un proceso penal, el derecho te está permitiendo, bueno, prueba que son tuyos, prueba que ya pagaste esa obligación y en ese momento se invierte la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque el que niega algo en el fondo está afirmando, yo pagué, esos bienes que me cautelaron o secuestraron son míos, yo los compré legítima, en buena lid, pues en forma legal. Bueno, pues, señor, presente su factura, su recibo, su cheque que pagó eso, su slip de que lo pagó. Entonces, esa es la famosa inversión de la carga de la prueba y que entonces al demandado o al acusado le toca probar inocencia, pues. Es un tema que si no se repasa,
se hace un tanto difícil. Cuando yo estaba escuchando eso y lo escucho a diario, que tienen que probar inocencia, oye, pero eso es un contrasentido, porque se presume que son inocentes, pero que son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Entonces eso me obligó a repasar el tema y la respuesta la dio el jurista pues Jorge Fábrega Ponce, que fue profesor de todos nosotros y ya él es fallecido, pero él dejó un gran legado en el mundo jurídico panameño. Bueno, me despido de ustedes. Yo soy el abogado Manuel Reverte. Mi celular es el 6965-7875. Cualquier consulta, estamos a la orden. Gracias por su atención y denle manito, denle like, denle en campana, toda esa cosa que la persona y reenvíenlo. Eso va a quedar grabado pues en YouTube. Usted puede entrar ahí a ver todos mis videos poniendo en Google abogado Manuel Reverte o abogado Manuel Reverte Panamá o Manuel Reverte Panamá y le va a mostrar todos los videos, ¿no? Entonces, como todos ustedes tienen estos aparatos maravillosos, estos celulares y tienen WhatsApp, les pido el favor que lo reenvíen a sus amistades y familiares para que esto se expanda. ¿Ok? Que Dios nos proteja a todos y que Dios nos haga justicia a todos.